Vamos a entrar a la palabra en Isaías. Vamos a leer Isaías 54, verso 1 al 3. Gloria a Dios. Dice así la palabra: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada, de la iglesia, que de la casada. Ha dicho Jehová: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás. Decirle a tu hermano: te extenderás. Podemos decir como iglesia: nos extenderemos. Amén. Te extenderás. ¿A dónde me quedé que me perdí? Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, gloria a Dios, a la mano izquierda, a la inversa para ustedes, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Gloria a Dios. Esta palabra está hablando proféticamente de la iglesia. La desamparada vendría a ser los gentiles que no tenían pacto con Dios, no tenían protección, pero en el nuevo pacto el Señor le abrió el entendimiento a los apóstoles, que también para los gentiles era la promesa. Por eso hubo esa sorpresa para Pedro cuando fue a la casa de Cornelio, que el Espíritu Santo se derramase en los gentiles. Por eso hubo ese debate allí en el capítulo 15 de Hechos, si a los gentiles tendrían que circuncidarlo o no. Y llegaron a la conclusión que no. Amén. Era porque los israelitas tenían como un concepto de que para ellos nomás era la promesa. Y el Señor tenía planes para los gentiles, quienes somos nosotros. Nosotros somos los gentiles, que no pertenecemos a Israel, pero por medio de Cristo hemos sido alcanzados. Amén. Y la iglesia de los gentiles, el Señor le llama la que estaba desamparada. Y dice la Escritura: más son los hijos de la desamparada. Así que, ¿qué espera el Señor de la iglesia? Muchos hijos. Amén. Gloria a Dios. Diga conmigo: el Señor espera de la iglesia muchos hijos. No se entusiasmen en lo biológico, le estoy hablando de lo espiritual. Amén. Gloria a Dios. Usted está en libertad hasta donde quiera, lo biológico, de acuerdo con su cónyuge, pero estamos hablando de lo espiritual. Amén. Gloria a Dios. Muchos hijos que nacen del Señor por medio de la palabra. Y aquí dice: ensancha, el verso 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga, dice, tus cuerdas y refuerza tus estacas. Alarga tus cuerdas. Es decir, que no pensemos solo para nosotros aquí, sino que podamos extendernos.
Primeramente en la visión, es decir, tenemos que llegar a otros lugares, tenemos que llegar a otros barrios con la palabra. Porque, mire hermano, luego al transcurrir el mensaje, vamos a ver lo que nosotros portamos. Nosotros portamos la bendita palabra de Dios. La bendita palabra de Dios que tiene el poder para que una persona nazca de nuevo. Nosotros tenemos la bendita palabra para predicarla, para hablarla, y todo aquel que la recibe y la cree puede recibir la presencia de Dios en su vida. Diga conmigo, tengo algo glorioso, la palabra, gloria a Dios. Ahora, la idea de Dios es que no nos quedemos nosotros nomás con eso, porque si bien la palabra tiene el proceso de ir revelándose progresivamente, pero el Señor también quiere que nosotros le hablemos a otros la palabra. Y cuando dice aquí la palabra, alarga tus cuerdas, yo lo aplicaba primeramente a la oración. A la oración. Y quiero que leamos un texto aquí en Efesios, porque el título de esta palabra que compartimos en esta hora es activo en la obra de Dios. Diga conmigo, activo en la obra de Dios. O sea, para crecer debemos estar activos. Esta escritura viene de hablar de los ministerios, de los 5 ministerios apostólico, profético, evangelístico, pastoral y maestro, que edifican el cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo realice la obra del ministerio. Para que no estemos moviéndonos de un lado a otro, siguiendo corriente de doctrina, sino que, dice aquí la palabra, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Estoy leyendo Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad, diga conmigo, según la actividad propia, cada uno tiene que estar activo, de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, el propósito de Dios, hermanos, es que todos estemos activos. ¿Me dice amén? Tocarle al que está cerca o mirarle, decirle, el Señor quiere que estés activo o que te actives si no estás activo. Te active en lo espiritual. Ah, pero pastor, yo no soy un predicador. Pero la actividad no es solo ser un predicador aquí, desde la plataforma. Amén. Hay muchas maneras de activarse. Y una de las bases para la activación en lo espiritual es la oración. En el libro de Efesios, el capítulo 6, libro de Efesios, capítulo 6, el verso 18, tenemos un texto allí, dice de esta manera, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando
la palabra de Dios habla de santos, está hablando de lo que sucedió en nuestro espíritu. Nosotros somos santos en el espíritu. En el alma estamos siendo renovados, perfeccionados. Amén. En el cuerpo estamos siendo vivificados. Pero en nuestro espíritu somos santos. ¿Cuántos lo creen? ¿Quieren un texto para que esté tranquilo? Porque si no usted puede ir acá y dice, no, el pastor dice que somos santos. Pero si me conociera. Primera de Corintios, el capítulo 1, verso 30, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual no ha sido, tiempo pasado, hecho por Dios, sabiduría, justificación y santificación. Por Cristo está la obra de santificación. Ya el Señor santificó nuestro espíritu, por eso Él se hizo uno con nosotros. Nosotros podemos tener algunas imperfecciones en el pensamiento, que eso ya pertenece al alma. Ya podemos tener alguna debilidad en el cuerpo, pero en el espíritu se mantiene la santidad. ¿Cuántos sabían esto? ¿Quieren otro texto más? Porque parece que ustedes no me creen mucho, che. Bueno, vamos a un texto más. Y ya esto, después le voy a compartir lo que traje nomás. En primera de Juan, capítulo 3, verso 9. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de nuestro espíritu. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿cuánto han nacido de Dios? Ahí estamos mejor. No practica el pecado. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Hasta ahí todo bien. Amén. Y luego, ¿qué dice? ¿Podemos leer fuerte? Y no puede, diga conmigo, no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Nuestro espíritu nació de nuevo y no puede pecar. Porque nuestro espíritu está unido al Señor. Somos uno con Él. Entonces, no hay nada que le pueda hacer pecar a nuestro espíritu. Puede haber algunas imperfecciones en el alma, en el cuerpo, pero en el espíritu somos santos. Diga conmigo, soy santo en el espíritu. Gloria a Dios. Qué bueno. Ahora, hermano, cuando nosotros queremos activarnos en la oración, y por qué le hice este paréntesis, podríamos decir, porque dice, orando por todo, ¿por todo quién? Los santos. No por las imágenes esas que inventó la religión. Cuando la Biblia dice orando por todos los santos, está diciendo que oremos por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos santos en el Espíritu. Diga conmigo, somos santos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo está unido a nuestro espíritu. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice también, el espíritu está dispuesto a las cosas de Dios, pero la carne es débil. Entonces, podemos estar activos en el espíritu en oración, y eso es algo que todos lo podemos hacer. Cuando usted comienza, o yo, comenzamos a orar los unos por los otros, orar por la gente que no conoce a Dios, orar por los ministros, comenzamos a activarnos. Amén. Y es
es una manera de extenderse. Quizá usted no llega físicamente a un lugar, pero a través de su oración se está extendiendo. Se está extendiendo a orar por una familia. Se está extendiendo a orar por un barrio. Amén. Esa es una manera de extenderse. Interceder para que otras personas sean salvas. Hay una escritura que luego lo vamos a leer, que dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, cuando nosotros estamos orando, podemos activarnos y decirle: Señor, envía obreros. Envía obreros a tu obra. El Señor quiere que todos estemos activos. Hay una parábola donde habla de la última hora. El Señor encuentra a algunas personas allí y le dicen: ¿qué están haciendo ustedes acá sin hacer nada? Es que nadie nos contrató. Y el Señor dice: vayan a trabajar mi obra. Amén. Aunque sea en el último momento, el Señor les envió a trabajar a su obra. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que estemos activos. Ya luego en la reunión creo que es el 5 de mayo, domingo 5 de mayo a la mañana, que vamos a tener con todos los obreros, con todos los hermanos que quieren estar activos, les voy a dar detalle de cómo nos vamos a activar en la oración, más aún de lo que estamos orando, y también cómo nos vamos a activar en la evangelización y en la extensión. Porque el Señor quiere que nos extendamos. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? La palabra de Dios tiene una facultad que nos habla, nos edifica, pero también nos guía. Entonces, cuando nosotros estamos delante de Dios, buscando que el Señor nos dé una palabra, también tenemos que considerar que la palabra no es que va a hablar del problema que tenemos y bueno, a ver si Dios me habla de mi problema. Puede que sí. Casi siempre el Señor te habla. Pero también la palabra viene para direccionarnos. Para direccionarnos lo que Él quiere que nosotros realicemos como iglesia. Y su palabra dice: te extenderá. Amén. Así que una de las maneras de extendernos es la oración. Podemos estar activos en la oración. El domingo 5 de mayo le brindo más detalle. También, hermano, nosotros podemos estar activos en el testimonio. En el testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Todos somos llamados a dar testimonio. ¿Puede repetirlo? Todos, incluido yo, somos llamados a dar testimonio. Lo hice así para que usted se identifique también. Dice la palabra en Juan capítulo 4, 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron a la ciudad y vinieron a él. Esta mujer es un ejemplo de una persona que da testimonio. Y yo siempre resalto esto. Esta mujer no era que se levantó de una silla de ruedas.
No era que se liberó de una legión de demonios, tampoco. Pareciera que no tenía un testimonio, wow, pero ella contó la manera que Dios se manifestó a su vida. Con todo que ella todavía no estaba totalmente segura, aunque el Señor le había dicho, yo soy el Cristo, ella todavía daba un mensaje diciendo, parece que este es el Cristo. Es como que le puso ahí la pizquita de curiosidad a esa gente. Él le dijo, ¿no será este el Cristo? Es como diciendo, vayan a ver. Y el testimonio de esta mujer dice la palabra que atrajo a otras personas a donde estaba el Señor. ¿Cuánto creen que la presencia de Dios se manifiesta de una forma especial en la iglesia? La palabra dice, donde hay 2 o 3 congregados, yo estoy en el medio, dijo el Señor. Entonces, cuando nosotros contamos lo que Él está haciendo en nosotros, es un testimonio que tiene fuerza, que tiene respaldo, porque es una vivencia. Yo fui el primero que me convertí en mi familia. Y yo tampoco me levanté de una silla de ruedas ni nada que se parezca. Si bien el Señor me liberó en la iglesia, pero mis familiares no vieron. Pero algo yo le podía decir a mi familia en los primeros tiempos que ellos me cuestionaban por qué yo había dejado la religión católica, la idolatría, y había comenzado a asistir a una iglesia evangélica. Mi testimonio era este. Yo antes no experimentaba a Dios. Ahora sí. Ahora sí yo experimento a Dios. Yo cuando me convertí tenía 20 años, no hace mucho. Entonces ellos se sorprendían que yo pasaba tiempo en una pieza orando. Ellos decían, ¿qué hace un joven de 20 años orando? Lo que pasa es que antes yo no conocía a Dios, no experimentaba a Dios, y ahora sí. Ese fue mi primer testimonio, genuino, verdadero. Y en el testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, todos podemos estar activos. Amén. La mujer samaritana no fue consagrada como predicadora en las sinagogas. No, ella se fue a decirle a sus conocidos. Me encontré a alguien que parece que el Cristo. Me habló, me sacó una radiografía de mi pasado. Gloria a Dios. Usted puede contar de la manera que Dios obró en su vida. Y podemos estar activos en la obra de Dios dando nuestro testimonio. Gloria a Dios. Más adelante le voy a decir a todos los que quieren estar activos, porque se va a activar un evangelismo desde la iglesia y con el respaldo de la iglesia para dar testimonio. ¿Cuántos quieren estar activos dando testimonio? Porque no solo tenemos que decir, bueno, vine el miércoles a escuchar una palabra,
Y si yo no activo o no pongo en práctica la palabra, es como que quedó todo en un momento. Ahora, si yo tomo la palabra y la llevo a la práctica, es cuando agradaremos al Señor. Si no, seremos como lo que dice el apóstol Santiago, oidores olvidadizos. Estoy escuchando en el momento que estoy en el templo, pero después salgo, me olvido, y porque me olvido, no lo practico. Seguimos adelante. Dice aquí en Mateo 9, 36 al 38. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies, envíe obreros a su mies. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En esta obra todos podemos estar activos. En orar por obrero, y como le dije otras veces, no podemos decir Señor, envía obrero, y nosotros no decirle, heme aquí. Como contaba una vez un hermano que alguien oraba, decía, Señor, Señor, envíalo a él, envíalo a ella. El Señor quiere que nosotros oremos por obreros dispuestos a ir. Hay una forma de predicar invitando, pero hay otra manera que era la que más instruyó el Señor a sus discípulos, que era el ir. Él no le dijo, vayan a los templos a predicar. O fíjense en qué templo le invitan para que prediquen. El Señor le dijo, vayan y prediquen a toda persona. A toda persona que tenga la oportunidad. Hablarle del Evangelio. Gloria a Dios. Les decía al comienzo, hermano, que nosotros portamos una palabra tan poderosa, porque es la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne, Juan 6, 63, estoy leyendo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y quiero establecer un principio en esta parte. Porque si bien tenemos la palabra, pero la palabra debe venir desde el Espíritu. Desde el Espíritu. En el libro de Romanos, capítulo 1, verso 9, dice, pero testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¿Desde dónde servía Pablo? Desde su espíritu. Y nosotros podemos decir, servimos a Dios desde nuestro espíritu, donde está la unidad con el Espíritu del Señor. Cuando la palabra no sale de aquí, de mi intelecto, de lo que puedo ver, sino que sale desde el Espíritu, esa palabra tiene vida.
El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no hablo por mi cuenta. O sea, nosotros tenemos que ser cuidadosos de no hablar por nuestra cuenta. Yo no puedo traer un mensaje a la iglesia, por ejemplo, porque conozco los problemas de los hermanos, porque me contaron. Entonces digo, esta palabra. No. No se predica desde afuera, sino que desde el Espíritu. Y Pablo ponía como testigo a Dios, que al hombre podemos engañar, pero a Dios no. Pablo decía, testigo me es Dios que sirvo desde mi espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, cuando el Señor hablaba de que vendría el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, del Espíritu Santo, que no hablaría por su cuenta, sino que tomaría de Jesús, del Padre, y nos haría saber. Esto, hermano, es muy importante. ¿Por qué? Porque si queremos ministrar vida, tiene que ser desde el Espíritu. ¿Cómo una persona que no conoce a Dios va a nacer espiritualmente? Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios desde el Espíritu. El Señor Jesús dijo esto. Leemos de nuevo el texto que le mencioné en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne, hablando de la capacidad humana, del intelecto, de lo físico, no puede producir eso. Dice, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor nos llama a nosotros a dar la palabra de vida. La palabra que tiene el poder de producir un nuevo nacimiento. Quiero que vayamos un poquito más atrás en el Evangelio de Juan y vamos a leer algo muy importante donde nos habla del Señor Jesucristo, capítulo 1, dice así, el verso 1, en el principio el verbo, dice aquí, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego leemos el 14. Y aquel verbo se hizo carne. Cuando nosotros leemos el Génesis, hermano, nos vamos a dar cuenta que la primera, manifestación de Dios que se registra es el movimiento del Espíritu sobre las aguas y sobre la tierra desordenada, pero también dice, y Dios habló. Entonces, podemos decir que la primera manifestación de Dios que se registra en la Biblia es por el mover del Espíritu y por la palabra de Dios. Aquí, cuando el Señor está diciendo, en el principio era el verbo, también se puede traducir, en el principio era la palabra. La palabra. Y dice, aquella palabra se hizo carne. Vamos a Juan 1:14. Y aquel verbo, aquella palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, podemos ver
que todo lo que Dios habló acerca de la persona de su Hijo se hizo carne en el cuerpo de Jesús. Por eso el Señor Jesús dijo: he aquí vengo a hacer tu voluntad en lo que está escrito de mí. Lo que esa generación vio y lo que quedó registrado en los evangelios fue todo lo que Dios habló a través de la historia hasta los días de Jesús acerca del Hijo de Dios. Ese cuerpo contenía toda la palabra, todas las palabras que Dios había hablado acerca de su Hijo. Que Él vendría a libertar, que Él vendría a sanar, que Él vendría a liberar. Todo lo que el Padre dijo de su Hijo se vio en la persona del Hijo de Dios. Amén. Y también una de las cosas que el Señor dijo de su Hijo es que Él venía a dar vida. Entonces, cuando nosotros tenemos esta palabra, la palabra Cristo, el Hijo de Dios, y estamos dando esa palabra tiene el potencial de impartir en esos corazones la vida de Dios. Por eso, un poquito más atrás, en Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando usted y yo estamos dando la palabra, estamos hablando de Cristo, el Hijo de Dios, como Salvador, como Redentor, como Perdonador. En esas palabras que nosotros estamos hablando, que luego vamos a ver otro principio que es necesario aplicarlo también, lo que se está ministrando allí es la vida de Dios en los corazones. Por eso la iglesia aporta algo tan precioso. Usted y yo portamos algo tan precioso, tan poderoso, que a través de la palabra que hablamos, en esa palabra o las palabras que hablamos, portan vida. Portan la vida de Dios. Las personas no solamente se le puede solucionar un problema que puede estar pasando, sino que reciben en su espíritu la vida de Dios. Reciben en su espíritu la presencia de Dios como nosotros recibimos. Amén. Así como en nosotros hay una unidad en nuestro espíritu con la presencia de Dios, toda persona que cree nace de Dios y la presencia de Dios se une al espíritu de esa persona. Entonces, ahí nosotros podemos ver, hermano, lo importante que es que nos activemos. ¿Por qué el Señor nos dice: vayan y prediquen a toda persona? Porque el Señor quiere que toda persona tenga la oportunidad de recibir su vida, su naturaleza, su presencia, su salvación, su perdón y la vida eterna. El Señor quiere que todos. Ahora, quiero mostrarle un principio acá que es necesario que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de hablar, a la hora de cantar, a la hora de adorar.
porque es un principio aplicable a todo. En Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Lo que diga. Importante es servir a Dios en el Espíritu. Y quiero irme un poquito para el lado de la alabanza. En el libro de Juan, capítulo 4, verso 23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí el Señor nos está recordando el principio que ya les mencioné en el servicio, servir en el espíritu. Pero a su vez también añade en verdad. ¿Y sabe lo que quiere decir en verdad? Que está creyendo lo que dice. ¿Por qué? Mire, y yo no quiero que esto sea una crítica para nadie, sino quiero que sea algo que edifique y que lo tengan en cuenta de aquí en adelante. ¿Por qué hay canciones que tienen una linda letra pero parece que no llega? O lo podemos aplicar en la predicación. ¿Por qué hay personas que hablan pero parece que no llegan? Que predican pero parece que no llegan. Puede que esté fallando la procedencia. No está saliendo del espíritu. No fue el Señor que le dio esa palabra. Salió de su mente. Pero también puede ser que no lo esté haciendo en verdad. Y en verdad, hermano, tiene que ver con creer. Toda palabra que decimos, predicando o cantando, lo debemos decir creyendo. Eso significa en verdad. Si yo digo que el Señor es lo más importante para mí y en la vida práctica no lo es, no es en verdad. Si en mi canción digo, Dios es Dios de milagro, pero yo no lo estoy creyendo, no es en verdad, son solo palabras. Si yo digo, temprano te buscaré, Señor, en la canción, y no me levanto temprano, ni pienso levantarme temprano, no es en verdad. Es de mentirita, como decían. Pero acá no se dicen cosas de mentirita. Entonces, yo creo, hermano, y hasta en mi caso personal, siendo que yo no soy dirigente de alabanza, yo tengo cuidado de qué palabra digo cuando canto. Porque no quiero decir algo por decir. Lo quiero decir en verdad. Por eso cuando uno va a cantar una canción o va a dar un mensaje, tenemos que mirar lo que está diciendo ahí y si realmente estamos creyendo lo que dice ahí. Y estamos dispuestos a practicarlo. Porque si no, el Señor está viendo que no es en verdad.
que solo le está diciendo porque justo cayó que esa canción tiene esa letra. Y bueno, lo digo. O puedo predicar algo que yo mismo no lo estoy creyendo, entonces como que hay una dureza en el ambiente. ¿Por qué? Porque no se está creyendo lo que uno dice. Yo le estoy hablando de la vida de la palabra y le estoy hablando en la fe que toda persona que recibe una palabra desde el Espíritu, palabra de Dios, va a nacer de nuevo si lo cree y lo recibe. Yo lo estoy diciendo con esa fe, creyendo que toda persona que recibe a Cristo en el corazón va a pasar a ser hijo de Dios. Lo digo en la plena convicción. Yo no lo estoy diciendo solamente para que tengamos un conocimiento, sino para que todo aquel que se decide a llevarlo a la práctica, lo va a experimentar. Por eso, hermano, usted va a notar que personas que eran diferentes, pero reciben realmente al Señor en su vida, ¿cómo cambia? Cuando reciben la presencia de Dios. Porque al recibir la presencia de Dios, su naturaleza cambia. Antes tenía una naturaleza adámica, pecadora, pero al recibir a Cristo tiene la naturaleza de Dios. Y en el espíritu, hermano, está la conciencia, está la intuición. El espíritu cumple estas tres funciones. El espíritu humano. El espíritu humano es para tener comunión con Dios. En el espíritu está la intuición que Dios te da. Y en el espíritu está la conciencia. Por eso una persona que recibe al Señor en su espíritu tiene una intuición de darse cuenta lo que es de Dios. La conciencia es como que despierta, se libera, deja de estar cauterizada. Y entonces la persona comienza a sentir ahora convicción de cosas que a lo mejor antes no le molestaba si hacía. Si antes una persona era de decir palabras groseras y se convierte a Cristo, puede que en algún momento de nervio le salga alguna palabra grosera, pero ya la conciencia le está diciendo está mal, está mal. Antes no se hacía problema, pero ahora la naturaleza nueva que recibió, la conciencia que despertó, le hace sentir, no, esto no es el vocabulario de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Por eso cuando nosotros estamos hablando la palabra, hermano, estamos ministrando a las otras personas algo tan precioso, tan precioso. La nueva vida, la vida de Dios, el cambio, aquellas cosas que ni la educación secular pudo cambiar, aquellas costumbres que ni la religión le pudo cambiar. La presencia de Dios produce una transformación. Gloria a Dios. Por último, gloria a Dios. Parece que no estamos por ir temprano hoy, ¿o no? Gloria a Dios. En Hechos, capítulo 5, verso 42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. Estos creyentes
eran tremendos. Amén. Eran pescadores, trabajaban de sol a sol algunos, pero todos los días estaban ahí. Gloria a Dios. Todos los días. Y sabe, hermano, una de las maneras de extender o de que la iglesia se extienda es a través de las casas. En nuestro ministerio lo llamamos granero. Una casa en un barrio. No solamente en el templo, sino en la casa. Por eso, una de las cosas, hermanos, que debemos poner en oración, que puede ser que la casa de algunos hermanos puede recibir a una persona para que lleve la palabra, para que la familia escuche, para que los conocidos escuchen, para personas del entorno sean invitados y escuchen. La iglesia primitiva no predicaba solo en el templo, sino que lo hacía en casas. En nuestro ministerio, una casa que es propuesta y aprobada por el pastor para que se hagan reuniones, se le llama graneros. Y al que lleva la palabra se le llama sembrador. ¿Por qué? Porque lleva la semilla de vida. Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos semilla de vida. Y hermano, esa debe ser también un propósito que esté en nuestra vida como iglesia. Puede que haya hogares aquí que digan, a mí me gustaría que en mi casa se ore, que en mi casa se vaya una hora, a hacer un tiempo de oración, compartir la palabra, preguntarle a la gente si tiene alguna necesidad, la familia, algún vecino de confianza que viene, y orar. Esa es una manera de extenderse. Cuando el Señor Jesús estaba enseñando a orar para que envíe obrero, se estaba refiriendo también a esto. No es decir, bueno, obrero para que prediquen más en el templo. No, sino que obrero para enviar. Obrero para enviar a una casa. Para enseñar, para predicar a Jesucristo. Cuando un obrero va con ese entendimiento que lleva una semilla de vida, que lleva un mensaje, y en ese mensaje está la presencia de Cristo. Mire, va a llegar a un hogar y donde haya corazones que se abran para recibir esa palabra, esa persona que recibe a Cristo pasa a ser hijo de Dios, hija de Dios, va a ser transformado, va a tener comunión con Dios, va a experimentar a Dios en su vida, gloria al Señor, va a ser libre si está endemoniado, el Señor puede sanar su cuerpo. Mire, el Señor puede obrar muchas cosas en esas vidas como lo hizo en nosotros. Amén. Y cuando el Señor dice, alarga tus cuerdas, está hablando de obreros que dicen, voy a ir a una casa, voy a ir a un barrio. Está hablando de hermanos que dicen, yo dispongo de mi patio, yo dispongo de, qué sé yo, de allá del fondo, ahora que viene el fresco. Se pueden hacer reuniones por la tarde, sábado a la tarde, no sé. Y convocar a familiares, convocar a personas que usted sabe que está pasando por algo
y eso que está pasando lo hace estar más dócil, más predispuesto a recibir la palabra, que quizá no llegue al templo, pero a una casa sí llegue. Por la vergüenza, por el que dirán o algo. Por eso la instrucción era en el templo y por las casas. Pero el mensaje era Cristo. Amén. Ahí no se iba a reunirse para hablar de política, ni de economía, ni de religión, de Cristo. Amén. Y cuando la iglesia entiende esto, hermano, cuando la iglesia entiende esto, lo vamos a extender más todavía de lo que ya no hemos extendido. ¿Y sabe lo que sucede allí? El obrero es activado en funciones y en dones que aún ni descubría que tenía. Porque el obrero crece trabajando en la obra de Dios. Quizá tú nunca experimentaste que se sujete un demonio en el nombre de Jesucristo. Pero cuando tú dices, voy a llevar la palabra, como esos 70, regresaron con gozo, sorprendidos, contando, Señor, ¿sabe qué? Se nos sujetaban los demonios en tu nombre. Lo experimentaron cuando fueron enviados. Quizá tú no sabes que ya Dios te quiere usar para echar fuera demonios. Quizá tú no sabes que Dios te quiere usar para traer sanidad a alguien. Quizá tú no sabes que hay una gracia en tu vida para predicar la palabra. Pero cuando sales y te activa, descubre lo que hay en tu vida. Cómo Dios te respalda. Y dice la palabra. Y esto, hermano, con esto cerramos. Y yo le hablo desde una experiencia. Está en la palabra, pero también la experiencia. Dice la Escritura que volvían con gozo. Amén. Nosotros a veces vemos cómo llegan los hermanos a la iglesia. ¿Eh? ¿Qué pasó, hermano? Oh, las pruebas. No, estos hermanos venían con gozo. ¿Por qué? Porque el predicar la palabra, hermano, te ministra a ti mismo, te sorprende. Le terminas hablando a otro que te sirve a vos también. Porque hablaste la palabra. Y regresas a la congregación. Gloria a Dios. No te tienen que estar inflando ahí. Dale, hermano, canta, por favor. No. Tú estás con gozo. Amén. Estás con alegría. Porque viniste de ser un instrumento en la mano de Dios, el cual Dios ministró a través de tu vida. Tú mismo te sorprendiste y venís distinto. A veces la congoja de muchos es porque están inactivos. Si ve alguno que anda medio así, decir, hermano, parece que te está faltando predicar. Te vamos a enviar a echar fuera demonios. Vas a volver contento. Amén. Y la iglesia se extiende. Gloria al nombre de Jesús. Y mire, cuando hay personas que se convierten, que se reconcilian con Dios, dice la palabra que hay gozo en los cielos. Pero no solo en los cielos. Como nosotros estamos conectados con el cielo por medio del Espíritu Santo, ese gozo se imparte en nuestra vida. Cuando se predica el Evangelio, hay gozo en los cielos. Y ese gozo se conecta a nuestro espíritu porque estamos con la presencia del Espíritu Santo. Y ese gozo es compartido. Por eso esos discípulos regresaron con gozo. ¿Por qué? Porque ese gozo que había en los cielos de la gente que había recibido el Evangelio, que había recibido liberación, esa gente que produjo
allí en los cielos que los ángeles se gocen, también ese gozo es ministrado a la persona que sirve, a la persona que está activa, a la persona que trabaja en la obra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra. Le invito a estar de pie. Vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a estar dando para Dios antes de hacer la oración final. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos se van a activar en la obra de Dios? Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar, dando gracias al Señor. Y vamos a sembrar para que desde este lugar se siga sembrando la semilla de vida. Por radio, por internet, los hermanos que están viniendo y están sembrando una palabra de Dios por medio del aire, por medio de las redes, por medio de internet. Vamos a sembrar en la iglesia, gloria a Dios. Y algo interesante, hermanos, que cuando nosotros tenemos un billete en la mano, lo que usted disponga a dar en su corazón, siempre dentro de lo que usted tenga, sea generoso. En la mano es un billete de papel, pero en el momento que ofrendamos, se transforma en semilla. En semilla según su género. Cuando el apóstol Pablo enseñó acerca de la ofrenda, él dijo: el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Dando a entender que nuestra ofrenda se convierte en algo similar o es comparada con una semilla. Con una semilla. Por eso las personas que dan para la obra de Dios nunca se quedan con menos, sino que el Señor le va a multiplicar lo que han dado, porque dice su palabra: el que siembra generosamente, generosamente será su cosecha. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo aquel que quiera dar, que quiera sembrar, que quiera dar sus diezmos, puede pasar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Tu presencia está, Señor, y cada ofrenda, Señor, es una semilla de vida, Padre. Oh, gloria a Dios, que tú darás una cosecha abundante, Padre, en el nombre de Jesús. Que cada hermano, hermana, Señor, reciba esa cosecha que tú nos prometes en tu palabra. Gloria a Dios. Si puedes tomar la mano de alguien, hacemos una oración general y cerramos esta reunión. Padre, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos llamas a extendernos. Gracias porque tu palabra nos guía, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, oramos, Señor, para que conforme a lo que hemos recibido en esta hora, podamos servirte desde nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, que a través de nuestras palabras, Señor, salgan, Señor, se ministre vida, Señor. Que toda palabra, Señor, que hablemos, Señor, lo digamos creyendo, Señor, sabiendo que tú respaldarás, Señor, en toda vida que la recibe y que lo cree. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te ruego, Dios, que cada hermano de la iglesia pueda estar activo en tu obra, Señor, activo en la oración, activo en el testimonio, activo en el evangelismo, Señor, en llevar tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, ministre a tu pueblo, ministre a tu iglesia, Señor. Y cada hermano, cada hermana pueda regresar a sus hogares, Señor, con gozo, con alegría.
En el nombre de Jesús, que la vida de tu presencia, Señor, pueda ministrar mis hermanos, mis hermanas, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y como iglesia, Padre, queremos extendernos, queremos crecer, queremos llegar a otras familias, queremos llegar a otros barrios, queremos llegar aún a otras regiones. En el nombre de Jesús, bendiga a los obreros, bendiga a las obreras, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. 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 Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Hasta aquí la reunión.